Hola a todos, hoy vamos a preparar estos cupcakes, magdalenas o bocaditos de coco y manzana riquísimos, súper deliciosos, no llevan nada de harina, no tienen azúcar, son muy naturales, muy esponjosos y húmedos por dentro. Quédate hasta el final que te van a encantar. La cocina de Zoe. En una compotera agregamos media taza de pasas de uva, aproximadamente entre unos 50 y 60 gramos. Y cubrimos con agua caliente para hidratarlas y que nos queden más tiernas. Dejamos reposar mientras preparamos los otros ingredientes. En un recipiente colocamos 2 huevos, los batimos hasta que queden espumosos. Al final del video te dejo todos los ingredientes con sus cantidades. Agregamos 2 cucharadas soperas de aceite y reservamos. Tomamos 3 manzanas que tenemos lavadas previamente. Yo las voy a dejar con cáscara porque son orgánicas. Las cortamos en cuartos y las vamos a rallar. Seguime en todas mis redes para más recetas fáciles y rápidas. Si te está gustando esta receta, por favor déjame un comentario, suscríbete al canal, compartí esta receta con tu familia y amigos y no te olvides de darle me gusta. Las rociamos con jugo de limón para que no se oxiden y para darle sabor. Y reservamos. En el vaso de la licuadora colocamos las pasas de uva escurridas. Agregamos 3/4 tazas de leche de coco, es decir, unos 170 mililitros. Podés reemplazar la leche de coco por cualquier tipo de leche. Y licuamos hasta que estén bien trituradas las pasas. Tomamos la preparación con huevo que reservamos previamente, agregamos las pasas licuadas, una pizca de sal que es opcional, batimos, agregamos la manzana rallada, integramos y agregamos una taza de coco rallado, aproximadamente unos 50 gramos. Integramos bien todos los ingredientes . Dale me gusta. Suscríbete, por favor. Y agregamos una cucharadita pequeña de polvo de hornear. Yo lo voy a esparcir con la ayuda de un colador para que no se formen grumos. Ya tenemos lista la preparación. Tomamos un molde para cupcakes, lo aceitamos bien para que no se peguen. Si sospechas que en tu molde se pueden pegar, te recomiendo usar unos pilotines y de esa manera los desmoldás más fácil.
Formamos los cupcakes con 2 o 3 cucharadas de la preparación. Y llevamos a cocinar a horno precalentado a temperatura media, entre unos 180 y 190 grados centígrados, por aproximadamente 25 minutos. Y ya tenemos listos estos deliciosos y saludables cupcakes de coco y manzana, sin azúcar y sin harina. Son ideales para un nutritivo desayuno, muy económicos y rápidos de preparar. Contame si te gustó esta receta y si la haces, contame qué tal te salió, por favor. Les mando un abrazo virtual muy fuerte y nos encontramos en la próxima receta. ¡Nos vemos! Suscríbete al canal.